Bienvenidos un día más a este nuestro tiempo devocional en el que aprovechamos para pasar este rato juntos y abrir la palabra del Señor. En Lucas capítulo 10 nos encontramos con el relato de una parábola muy famosa, la ocasión en la que Jesús relata la parábola del buen samaritano. Dice que en el capítulo 10, versículo 25 de Lucas: en esto se presentó un experto en la ley, y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse así que preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, le quitaron la ropa, lo golpearon, se fueron dejándolo medio muerto. Resultaba que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se la dio al dueño del alojamiento. Cuida de él, le dijo, y lo que gastes de más te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en las manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. El gran equívoco, el gran error de los judíos y el gran error de la inmensa mayoría de las personas hoy día es que la vida eterna es una herencia que se consigue siendo bueno, que se consigue obedeciendo los mandamientos de Dios, que se consigue haciendo las cosas bien para que al final Dios levante un poco la mano y finalmente te salve como una heredad que te has ganado, como un premio, como algo que tú has demostrado ser digno de recibir. Esto es un gran equívoco porque el Evangelio de Jesucristo no enseña tal cosa. La palabra de Dios no enseña tal cosa. Y Jesús lo deja bien claro, pero en esta parábola pareciera otra cosa, ¿no? Porque aquí aquel experto de la ley, para poner, digamos, en un compromiso a Jesús, para probarle a ver si era un buen judío, para ver si era un buen religioso, le pregunta acerca de lo que debe de hacer para heredar la vida eterna, cuál es su receta, cuáles son sus mandamientos, cuáles son sus exigencias. Y el Señor Jesús le recuerda la ley que nadie, absolutamente nadie, puede cumplir. Porque ¿quién puede amar al Señor tu Dios con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente? Cada día de tu vida, 365 días al año, 24 horas al día. ¿Quién puede amar con todo su ser, con todas sus fuerzas y con toda su mente a Dios? Evidentemente nadie. Y la palabra de Dios nos dice que solo Jesucristo, el Hijo de Dios, hizo tal cosa. Por nuestra condición pecadora es absolutamente imposible que cumplamos esto. Entonces la ley de Dios está ahí como el juez que nos denuncia para llevarnos a Cristo, aquel que sí puede, sí pudo, sí realmente hizo que la ley se cumpliera. Pero Jesús tiene que confrontar a ese hombre con la gran hipocresía y mentira a la que está viviendo. Porque no solamente este hombre pensaba que amaba a Dios y que ya tenía cumplido la primera parte, sino que en su ignorancia, como aquel joven rico también pensaba, pues ya tenía casi todo cumplido, que solamente le faltaba un poco. Entonces, queriendo excusarse acerca del amor al prójimo, porque esto era muy dado en ellos, querer amar a Dios y eludir el amor al prójimo.
como si pudiésemos separar la cara y la cruz de una moneda, como si pudiésemos separar el hidrógeno y el oxígeno del agua. Pues lo mismo querían hacer exactamente estos hombres. Y por eso la pregunta de este hombre es queriendo justificarse. Primero quiso poner una trampa a Jesús. Él no estaba interesado en saber cómo heredar la vida eterna, porque ya tenía su propia autosalvación y su propio sistema de salvación, su propia religión cocinada según su propia receta, sino también quería excusarse de su amor al prójimo porque evidentemente no lo estaba realizando. Y esta es la gran tragedia de tantas personas, porque somos incapaces de amar a Dios y al prójimo, porque por naturaleza, por nuestros propios pecados, estamos inclinados a aborrecer a Dios, a rebelarnos contra Dios y a desechar también a nuestro prójimo, abusando de él y utilizándolo. Así somos. Pero dice Jesús, en esta parábola maravillosa, les recuerda a este hombre quién es el prójimo. Dice que bajaba un hombre de viaje por ese camino peligroso entre Jericó y Jerusalén. Un camino, por lo visto, bastante dado a que hubiese ladrones, hubiera asaltantes allí. Y era algo que podía suceder perfectamente, pero la tragedia de este hombre que viajaba solo, que no tenía protección de nadie, fue que fue asaltado, evidentemente, por aquellos ladrones y prácticamente le dejaron medio muerto, dice ahí. No solamente abusaron de él en el sentido de llevarse todo lo que tenía, sino por si fuera poco, lo dejaron ahí para que se muriera. Y esta es la terrible condición en la que se encontraba ese hombre. No era alguien que simplemente le habían robado la cartera, le habían robado el burro y estaba caminando buscando un lugar para pedir ayuda, sino alguien que realmente estaba para morir si nadie le socorría. No era una necesidad extrema, no era simplemente alguien que había perdido la mochila por ahí, o que unos mangantes la habían robado y la habían mandado con las manos vacías, sino alguien que estaba para morir. Había perdido no solo los bienes que llevaba en ese momento, sino también prácticamente su vida. Y aquí nos dice que el primer hombre que le vio era un sacerdote. Esto realmente debería ser sangrante para ellos, porque el sacerdote era el encargado no solamente de presentar los sacrificios y ofrendas a Dios según el turno, según la labor que tenían, sino también de enseñar la ley al pueblo, de ser un ejemplo para el resto del pueblo de cómo servir a Dios, de cómo temer a Dios, de cómo honrar a Dios. Ellos debían conocer la ley, debían enseñarla, debían aplicarla, debían practicarla, debían respetarla, debían hacerla respetar. Ellos sabían bien que la ley exigía el socorro incluso del enemigo, el socorro incluso de aquel que estaba en apuros cuando la situación lo requería. Y este es un caso de emergencia, pero este hombre lo vio, dice ahí, y sencillamente se desvió y siguió de largo. ¿Por qué lo hizo? Pues algunos piensan que podría ser porque podía contaminarse con la sangre de ese hombre y no poder llegar al tiempo para cumplir con su oficio religioso. Podría ser también por la comodidad, por el hecho de que podría complicarse la vida, podrían atacarle a él, podría, digamos, pues tener que hacerse cargo de ese hombre y eso iba a trastornar sus planes. Quizá iba a Jerusalén para hacer sus oficios religiosos, y los oficios religiosos para él eran mucho más importantes que las personas. Qué curioso esto, ¿verdad? La falta de misericordia de este hombre, la falta de compasión, era lo que realmente estaba apareciendo ahí. Lo decimos a juzgar de la respuesta de Jesús después. Este hombre pensaba que, por lo tanto, que su oficio religioso, que lo más importante para él era su Dios, bueno, la caricatura de Dios a la que él adoraba, un Dios falso en el que él creía, porque no es el Dios verdadero, evidentemente, sino también se adoraba a sí mismo, porque lo único que le preocupaba era su propia posición. Pero esta es una ilustración claramente de lo que Jesús está diciendo detrás de esta parábola, y es que es imposible que el sacerdocio levítico, que el sacerdocio de Aarón, que el sacerdocio antiguo pueda tener la salvación para las personas.
Por eso siguió de largo. No hubo ninguna compasión en ese hombre, no hubo ningún deseo de acercarse a él, no simplemente eludir el problema y seguir con su propia vida. Y después tenemos a un levita, que también era un oficial religioso, alguien que estaba, digamos, puesto por Dios, y así fue establecido por él, para que llevara a cabo también oficios en el templo, de alabanza, de adoración, de gratitud, y de otras funciones también. Pero este hombre también lleno de religión, pero con un corazón vacío de compasión. Así también dice que lo vio, al verlo, dice, también llegó por aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Es decir, que totalmente le dieron la espalda a ese hombre, que fuese judío, fuese gentil, o fuese, no se podía identificar porque estaba medio desnudo y medio muerto. Pero esos hombres fueron incapaces de salir de su propio legalismo, pensando que iban a contaminarse, de su propia comodidad, pensando que eso les podría traer dificultades, y sobre todo esa falta total de compasión, porque cuando llega el samaritano, supuestamente el hereje, supuestamente el que no tiene la doctrina correcta, pero aunque no tuviese la doctrina correcta, sí tenía el corazón correcto. Porque aquí nos dice que el samaritano, que no se llevan bien con los judíos, que no adoran en Jerusalén, o adoraban en Jerusalén porque pensaban que ese no era el lugar apropiado, sino que tenían ellos su propia adoración alternativa, su propia religión alternativa. En Samaria, como todos sabemos, como a juzgar por lo que Jesús dialogó con la mujer samaritana, lo sabemos, pero ese hombre dice que iba también por donde llegó aquel hombre, y viéndolo, se compadeció de él. Es decir, algo en sus entrañas, algo en su corazón se movió al ver a este hombre, y decidió entonces acercarse a él, curar sus heridas, echarles vino y aceite, cuidar de él, vendarle, ponerle en su propia cabalgadura, llevarlo a una especie de hostal, una especie de alojamiento, y pagar de su propio bolsillo, y comprometerse a hacer lo que hiciera necesario para salvar la vida de ese hombre, hasta que se pusiera bien y pudiese reanudar su viaje. Realmente increíble. Unos que no hicieron nada, y otros, en este caso el samaritano, que lo hizo todo por ese hombre. El prójimo. La palabra prójimo significa próximo, el que está cerca de nosotros, el que tiene una necesidad importante cerca de nosotros, y que si realmente nosotros tenemos algo de Dios en nuestras vidas, si realmente tenemos algo y entendemos algo de Dios, aunque sea muy defectuoso como los samaritanos, porque Jesús dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, porque la salvación vino de los judíos. Ellos estaban equivocados, estaban profundamente equivocados en muchas cosas, no adoraban al Padre quizá como debieran hacerlo, pero en el caso de ese hombre, él estaba buscando a Dios, y él tenía un corazón compasivo, parecido al de Dios. Pero finalmente, ¿de quién se habla en esta parábola? ¿Quién es ese samaritano? Este samaritano nos recuerda al Hijo de Dios mismo, aquel que fue llamado hereje, aquel que fue llamado blasfemo, aquel que fue despreciado y desechado como alguien ajeno a la religión formal, a la religión oficial, aquel que fue odiado por los principales sacerdotes y religiosos y políticos de su época, aquel que fue despreciado y desechado. Pero Él bajó del cielo. Él nos vio tendidos en el camino del pecado, golpeados por Satanás y por nuestra propia maldad, dejados para morir en el infierno. Pero Él tuvo compasión, se detuvo, nos vendó, nos curó, nos puso a salvo, nos dio la vida, mientras que la religión, tristemente, mientras que el hombre con sus propios egoísmos y deseos nunca podía salvarnos. Él bajó del cielo, Él detuvo su camino y nos salvó. Él es Cristo Jesús, el buen
samaritano. Y ahora dice el Señor, bueno, ¿quién fue el prójimo de esos hombres? De ese hombre, pues dice ahí, el que tuvo compasión de él, el que actuó con compasión. Bueno, anda y haz tú lo mismo, dice Jesús. Entonces haz tú lo mismo. Si somos de Cristo Jesús y Él se paró para salvarnos, amemos también al prójimo. Amemos también a Dios. Pero confiemos en que solo Jesucristo con su sangre nos limpió de nuestros pecados y solo Él obedeció perfectamente la ley de Dios. Él es ese samaritano. Él es aquel en el cual el Padre está complacido, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, a quien adoramos y en quien solo confiamos para ir al cielo. Vamos a orar a Él. En esta mañana, Señor de los cielos, en este día, simplemente gracias por pararte. Gracias por detenerte cuando estábamos tirados medio muertos en cuanto al pecado. Y gracias, Señor, porque tú nos salvaste y nos pusiste a salvo. Así eres tú. Que podamos imitar tu compasión, que podamos imitar tu amor, pero sobre todo que podamos recibirte a ti como el único que nos salva y nos lleva al cielo a cambio de nada. En Cristo. Amén. Nos encontramos el próximo día.